Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro centro de servicio Expert Bike. Y bueno, pues ahorita estamos por entregar uno de estos increíbles aviones que ya saben que nos encanta tener por acá. Y pues se nos ocurrió tocar el tema más delicado en el ciclismo en los últimos años, que es los frenos de disco. Así es una realidad. Los frenos de disco ya están aquí, ya están en el ciclismo, en el Pro Tour, a nivel amateur y llegaron para quedarse. Es algo que inevitablemente vamos a tener que aprender a vivir con eso. Pero bueno, también tenemos que ver cuáles son las diferencias, los pros, los contras y pues tratar de hacer una mejor opinión para nosotros mismos, porque es una realidad que pues la tecnología va hacia allá y bueno, pues, a final de cuentas las marcas y el mundo del ciclismo como tal pues va a empezar a migrar cada vez más hacia los frenos de disco y quizás en algún momento, como hubo esa resistencia a los grupos electrónicos y ahora ya están pues en todos lados, pues ahora vamos a tener que empezar a aprender a trabajar con este tipo de frenos. Vamos a empezar con las ventajas. Pues una de las ventajas más importantes, y aunque muchos pues no están de acuerdo, pues es que el frenado es más eficiente. Cuando tienes un freno de disco, a final de cuentas, pues el nivel de ajuste es muy exacto, es muy fino, y en unas bajadas, pues a lo mejor con mucha pendiente o donde alcanzas grandes velocidades, el nivel de frenado es bastante eficiente y con solo un pequeño toque puedes disminuir drásticamente tu velocidad. Entonces es una de las ventajas principales, y además de que no importa el tipo de rueda que tengas, si traes una rueda de carbón con perfil bajo, perfil alto, el que sea, pues no tienes que preocuparte porque tu rueda se vaya a romper en algunos casos, se ha dado, ¿no? Sino que el disco pues es el que siempre va a estar llevando todo ese esfuerzo y bueno, aunque se llegue a calentar, pues no hay problema. Todos los sistemas de freno de disco pues vienen con difusores de temperatura que, a pesar de que lleves una bajada pronunciada y donde alcances grandes velocidades, pues los frenos siempre van a estar listos para funcionar, ¿no? Si tienes diferentes tipos de ruedas, digamos algunas de aluminio, algunas full carbon, algunas con un perfil más alto, es decir, muchos de los ciclistas tendemos a tener 2 o 3 juegos de ruedas dependiendo de las condiciones de la competencia a la que vayamos. Pues muchas veces si tienes ruedas de aluminio, de carbón, eso implica tener que estar cambiando las gomas de frenado. Con unos frenos de disco esto ya no pasa, porque a final de cuentas pues, el sistema de frenado va a ser el mismo. Tú puedes estar intercambiando ruedas el día que tú quieras o puedes estarlas combinando, o sea, puedes hacer el juego que tú más te guste si tienes 2 o 3 sets. Entonces realmente esa es otra ventaja. Tú puedes tener varias ruedas si tienes alguna otra bicicleta en la familia, de algún familiar, de tu pareja, de tus hijos. Entre todos pueden estar intercambiando las ruedas y no se tienen que estar preocupando si alguien trae de aluminio, de carbón. Es relativamente sencillo este tema, ¿no? Siempre y cuando traigan grupos con cambios similares. Esa es otra de las ventajas. Y bueno, pues la otra pues es que es un tema que yo creo que muchos van a tener conflicto, pero puede llegar a ser más aerodinámico, ¿no? Como en el caso de este freno de esta bici BH, realmente el espacio que ocupa al frente del cuadro es mínimo, es pues prácticamente el ancho del disco, y el sistema de frenado se ocupa detrás de la tijera y el mismo disco, comparado con los frenos tradicionales que luego están al frente, ¿no? Sí, yo sé que también hay sistemas de frenado ocultos en la parte de atrás, pero a final de cuentas en esta generalidad pues el sistema de aerodinámica puede llegar a ser más eficiente, y a final de cuentas pues con la evolución de estos sistemas pues con el tiempo se puede volver a ser todavía más aerodinámico. Entonces pues es otra de las ventajas que podemos llegar a tener con este sistema de frenado. Ahora vamos a ver las desventajas. Pues bueno, la que es más común, la que todo mundo está criticando y que a final de cuentas pues se han dado un par de casos en el ciclismo, especialmente en el ciclismo Pro Tour, pues es el riesgo de los accidentes, el riesgo de tener un corte con un disco. En el caso de que vayas en un pelotón, haya alguna caída y que por mala suerte caiga alguna parte de tu cuerpo sobre el disco, pues puede llegar a generar una cortada bastante profunda, y se ha visto, ¿no? en un par de ciclistas que han tenido lesiones en rodilla o cortes en la piel precisamente por caer en un disco caliente después de varias horas rodando. Y bueno, pues sí, es una realidad, es algo que aunque las probabilidades
indican que es algo bajo, pues ya pasó, ¿no? Y se puede volver a dar. Entonces, conforme esto se vaya generalizando, conforme las bicicletas cada vez abunde más el freno de disco, pues es uno de los riesgos que pues, estamos corriendo cada que montamos una de estas bicicletas. Otra desventaja puede ser el peso. A final de cuentas, pues es un sistema pues más robusto, el hecho de que, bueno, las líneas generalmente ahorita ya la mayoría o muchas ya vienen con sistemas de frenado hidráulico, entonces, bueno, es un sistema que es más complejo, que requieren más peso, que traen un líquido, que traen las líneas más gruesas, o sea, es un peso que pudiera parecer despreciable, pero a final de cuentas es un peso adicional, ¿no? Es el mismo disco pues, pesa más que una simple horquilla con sus gomas de freno, entonces pues es una de las ventajas que también tenemos que analizar y que tenemos que poner en una balanza, pues dónde queremos estar, ¿no? Si en el tema de la eficiencia, si en el tema del peso, en el tema de la velocidad. Otra desventaja, y bueno, es algo que nosotros vemos mucho aquí en nuestro centro de servicio, pues es que el ajuste de unos frenos de disco no es algo tan sencillo. Si tú vas rodando en la carretera y de repente por alguna extraña razón tu freno se desajusta o se llega a quedar un poco frenado, se quedan pegadas las palancas, pues es tan fácil como hacer algún tipo de movimiento, apretar algún tornillo y puedes nuevamente estar andando sin ningún problema. En el caso de que si por alguna razón alguna de las balatas de tus frenos se llega a desajustar durante la rodada, pues es algo más complicado de solucionar en la mayoría de los casos. O sea, tienes que llevarla a tu taller o tienes que esperar a llegar a tu casa, desmontar la rueda y muchas veces pues tener que estar revisando ya en el sistema interno cuál es el problema, ¿no? Entonces sí requiere ya de un conocimiento un poco más avanzado o que realmente nos pongamos a leer e investigar cómo funciona para que lo hagamos nosotros mismos, pero que a final de cuentas en algún momento pudiera llegar a presentar una molestia durante la rodada y algo que no puede solucionar, ¿no? Desde algo tan simple como un ruido, a lo mejor un chillido por un disco sucio, hasta alguna balata que esté rozando y que, bueno, que sí requiere ya de un ajuste pues mayor, ya sea llevar al centro de servicio, a lo mejor hasta un sangrado del sistema hidráulico, es a lo que me refiero, ¿no? Puede llevar un trabajo un poco más complicado. Y bueno, otra de las desventajas y que yo creo que nos afecta principalmente a los que ya llevamos muchos años o mucho tiempo en este deporte y que pues, de cierta manera hemos invertido en bicicletas y componentes, pues es el hecho de que si tú quieres cambiar a frenos de disco y ya tienes, pues no sé, a lo mejor 2 bicicletas entre las que luego estás compartiendo tus ruedas, pues te obliga a cambiar todo. Es decir, que si ya tienes una bici con frenos regulares y de repente saltas a una de frenos de disco, pues ya no puedes estar compartiendo las ruedas, ya no puedes estar haciendo cambios o juegos entre ellas. Tienes que o migrar todo o invertir el doble, entonces eso tampoco es pues, nada amigable y pues, además el presupuesto pues, ya se eleva. Otra desventaja que al menos yo he vivido es que el detalle de cuidar los frenos de disco es un poco más complicado. En especial en las de ruta. ¿Por qué? Porque aunque en las de montaña ya existen y sabemos que están expuestas a lodo, a suciedad y todo, pues es una bici de montaña, estás en el bosque, sabes el tipo de manejo que tienes y no es tanto problema. Pero por ejemplo, si estás en una rodada, tú solo, en medio de la nada, y pues empiezas a tener detalles a lo mejor como de un chillido en alguno de los frenos por alguna contaminación de haber pasado por un charco o de algo de aceite que hay en una carretera, pues es algo molesto, es algo engorroso porque también pues tienes que estar limpiando los frenos de disco para evitar ese tipo de contaminaciones, para evitar que las pastillas de freno se vayan contaminando y es algo que se nota mucho más, o al menos la sensación sonora es más común en una bici de ruta que en la de montaña. Y otra particularidad pues es que también tienes que poner mucha atención en cómo la transportas. Una bicicleta con frenos regulares, le quitas la rueda, la metes al carro, la metes a la bolsa de embalaje, la metes a la caja del avión, a donde sea, y es muy sencillo. Y con los frenos de disco, aunque es prácticamente lo mismo, pues siempre tienes que tener atención en esta pequeña pieza, ¿no? Que es algo que sustituye al disco y que lo tienes que poner cada que quitas la rueda y que vayas a dejar la bicicleta desatendida, porque el hecho de dejar un freno abierto y que si no le pones esto y alguien llega y aprieta la palanca y cierra los frenos, pues puede averiar el sistema de frenado, digamos que las pastillas se pueden botar y bueno, ya nuevamente requiere que la lleves a un servicio mecánico, a que te ayuden nuevamente a digamos que abrir el sistema, ¿no? Entonces sí es importante pues también considerar que te obliga a estar cargando pues,
un accesorio que es despreciable, insignificante, pero que es molesto. Así que, pues ya sabes, aquí no hay correcto ni incorrecto, no hay ninguna decisión que sea la ideal. Aquí cada quien va a decidir qué es lo que le conviene o no y tenemos que aceptar que la tecnología y la tendencia va hacia allá. Pero mejor tú cuéntame, ¿qué opinas de los frenos de disco? ¿Estás a favor, en contra? ¿O crees que haya forma de revertir este cambio en la industria del ciclismo? No lo sé. Déjanos tus comentarios, ya sabes, aquí abajo. Muchas gracias por seguirnos, danos like, comparte y bueno, pues vamos a seguir con esto. Si tienes alguna duda, si quieres que toquemos algún otro tema, pues ya sabes, comparte aquí abajo, dinos todo lo que quieras y con mucho gusto te ayudamos. Gracias por visitarnos en Expert Bike, el taller de Tri-Store. Nos vemos muy pronto. Bike Forever.